Bueno. Algunos de ustedes pueden haber leído la historia de mi hijo conocida como el tercer padre sobre lo que sucedió con respecto al monstruo Tommy Taffy. Después de leerlo, después de llorar por eso, me sentí obligado a escribir esto. No estoy aquí para defender mis acciones. No estoy aquí para poner excusas. Hice lo que tenía que hacer para que mi familia sobreviviera. Sabía de lo que Tommy era capaz. Sabía lo que tendríamos que soportar. Pero también sabía que si podíamos pasar 5 años sin molestar a Tommy Taffy, saldríamos vivos de la pesadilla. ¿Cómo lo supe? Porque ya lo había vivido. Ya había estado expuesto a lo sea esa cosa. Era capaz de hacer. Había visto el temperamento de Tommy, había visto lo que apretaba sus botones. Ya había cumplido mis 5 años. Como dije, no estoy aquí para defenderme. Lo que le pasó a mi familia es indescriptible. Pero estamos vivos. No, en cambio, estoy escribiendo esto para que puedas entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué elegí dejar que Tommy hiciera lo que le hizo a mi esposa e hijos? Después de escuchar mi lado, después de leer lo que pasé, entonces pueden juzgarme. Dios sabe que lo merezco. Tommy llegó por primera vez a mi calle cuando tenía 7 años. Era hijo único y vivía con mis padres en un barrio de clase media. Era una rebanada suave del sueño americano, como un trozo de tarta de manzana bajo una capa de helado de vainilla. Nuestra calle estaba en un vecindario residencial aislado en la esquina más alejada de nuestro pueblo en expansión. Eran 6 casas en total y éramos un grupo muy reducido, tanto padres como hijos. En los veranos teníamos comidas al aire libre y en invierno teníamos fiestas navideñas. Era casi como si nuestra cuadra fuera una gran familia. Todos se cuidaban unos a otros, todos eran generosos y considerados. Era un momento diferente, cuando la gente confiaba los unos en los otros. Pero nuestra vida perfecta se hizo añicos cuando llegó Jesús, nunca lo olvidaré. Julio de 1969. Acababa de acostarme, mi mente de 7 años explorando mi imaginación, convirtiendo el pensamiento en sueño. La luna era una cálida rodaja de amarillo en mi ventana, una extensión de estrellas parpadeando hacia mí mientras me quedaba dormido. Podía escuchar la televisión en la sala de estar, un recordatorio reconfortante de que mis padres aún estaban despiertos y que los monstruos debajo de mi cama se mantendrían alejados esta noche. Fue entonces cuando salí disparado por un golpe en la puerta de abajo. Fue un contraste tan agudo con el reconfortante murmullo de la televisión que mi mente se puso completamente alerta cuando el ruido hizo eco en la casa. Me senté en la cama, irritado, agarrando a Growls, mi osito de peluche. Escuché los fuertes pasos de mi padre caminar hacia la puerta, probablemente esperando un vecino. El familiar crujido de la puerta principal fue seguido por el murmullo de la conversación. Podía escuchar la voz de mi padre hablando, interrumpida en ocasiones por otra voz masculina que no reconocí. Mi madre se unió a la conversación y pude escuchar a mi padre enojarse. Los minutos se alargaron mientras el misterioso visitante nocturno seguía hablando con mis padres. Me deslicé de la cama y fui a la puerta de mi habitación, asomando la cabeza para escuchar. Todavía no podía entender las palabras, pero podía decir que mi padre se estaba poniendo furioso. Comenzó a gritar y lo escuché exigir que el visitante saliera de nuestra casa o llamaría a la policía. Entonces se hizo muy silencioso, tan silencioso que pude escuchar mi corazón latir en mi pecho. Entonces escuché a mi madre comenzar a llorar. Era suave, muy suave, pero me daba miedo. El visitante nocturno les decía algo a mis padres, con la voz baja, y mi madre siguió sollozando. Después de un momento, mi padre dijo algo que no pude entender. Inmediatamente después, escuché algo chocar contra la pared de abajo tan fuerte que las imágenes en el pasillo se estrellaron contra el suelo. Me tapé la boca con la mano para sofocar un grito, con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando? Mi madre dejó escapar un ruido lamentable y pude oírla suplicarle a alguien. Hubo un revoltijo de pies y luego otro fuerte golpe contra la pared. El intruso decía algo a mis padres, su voz rezumaba autoridad.
Me esforcé por distinguir las palabras, pero me llegó en un revoltijo de ruido suave. Después de otros 2 minutos de agonizante miedo, escuché a mi padre llamarme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y me mordí el labio, me temblaban las manos. ¿Por qué me quería? ¿Qué estaba pasando? Mi padre llamó de nuevo, su voz temblaba ligeramente. Lentamente, abrí la puerta de mi habitación y caminé hacia el borde de las escaleras. Me di cuenta de que estaba agarrando a Growls, mi osito de peluche. Tenía las palmas de las manos sudorosas y podía sentir que su pelaje suave se humedecía. Miré por las escaleras hacia la puerta principal y me congelé, con los ojos muy abiertos. Mi padre estaba agarrando su garganta, haciendo una mueca, con lágrimas en los ojos. Algo que nunca había visto antes. Mi madre se abrazó y la humedad le manchó las mejillas. Pero eso no fue lo que capturó mi atención. Era el extraño parado junto a mis padres, mirándome. Tenía poco más de 30 años y llevaba una camiseta blanca que decía en rojo hola. Su cabello era rubio y corto, sus 2 ojos azules brillaban intensamente. Y entonces noté las rarezas de este intruso. Su piel era imposiblemente suave, un brillo limpio y rosado de absoluta perfección. Su nariz no era tanto una nariz como una protuberancia que sobresalía de su rostro. Sus labios se torcieron en una sonrisa revelando franjas blancas donde deberían haber estado sus dientes. Hola Spence. Me llamó, su voz alegre. Soy Tommy Taffy. Me quedaré contigo un tiempo. Apreté a Growls contra mi pecho, temblando, rogándoles a mis padres que me guiaran. En cambio, miraron al suelo, claramente conmocionados. No sabía qué estaba pasando, qué se había dicho entre ellos, pero podía sentir peligro en el aire, espeso y malicioso. Ven aquí para que pueda verte bien, dijo Tommy, agitándome hacia adelante. Los ojos de mi padre se encontraron de repente con los míos y tragué saliva. Incluso a esa edad, podía interpretar la mirada que me transmitió. Ten cuidado, hijo. Con cautela, bajé las escaleras, sin soltar nunca a mi oso. Cuando llegué al pie de las escaleras, mi madre me alcanzó, pero Tommy se paró frente a ella, sonriéndome. Se puso en cuclillas y me revolvió el pelo, su piel inmaculada parecía casi pulida y encerada a esta proximidad. Lindo chico, ¿verdad? Oh, ¿qué es lo que tienes ahí? Preguntó, señalando a mi oso. Su nombre es Growls, tartamudeé. Tommy sonrió, por supuesto que lo es. Voy a ayudar a tus padres por un tiempo, así que me gustaría que los tres seamos amigos. Yo, tú y Growls. ¿Crees que estaría bien? Nuevamente busqué ayuda de mis padres, confundido y conmocionado. No tenía idea de lo que estaba pasando, quién era, por qué mis padres parecían tan asustados. Parecía bastante amable, pero la forma en que mi padre se frotó la garganta me dijo lo contrario. Bubup. Tommy se rió entre dientes, golpeando suavemente mi cabeza. Hey, te hice una pregunta, Spence. ¿Qué le hiciste a mi papá? Susurré, inmediatamente deseando no haberlo hecho. La boca de Tommy seguía siendo una sonrisa congelada, pero sus ojos se oscurecieron, muy ligeramente, jejejeje. Mi padre extendió la mano y agarró mi hombro. Spence, hijo, está bien. Te hablaré después sobre eso. Por ahora, Tommy lanzó una mirada a mi madre, se va a quedar con nosotros. Y ese fue el comienzo de un período de 5 años que nunca puedo olvidar. Pasaron unos días y pronto supe, a través de preguntas susurradas, que Tommy Taffy había visitado a todos en nuestra calle. Estaba en nuestra casa, pero también en la de ellos. Esto lo aprendí de mi eventual esposa, Megan, que vivía enfrente de mí. Ella me dijo que un tipo extraño estaba viviendo en su casa. Después de que ella lo describió, deduje que era uno de los mismos. Tommy Taffy. No entendía cómo era posible, pero sabía mantener la boca cerrada. Tommy me había jurado guardar el secreto. Él les juró a todos el secreto. Esto fue impuesto por mis padres, quienes me dijeron en voz baja que nunca le dijera a nadie sobre Tommy. Me di cuenta de que todos le temían. Yo también lo hice.
Había algo inquietante en su sonrisa constante, sus rasgos ligeramente desorbitados y la forma fría y enunciada en que hablaba y reía. No sabía lo que les había dicho a mis padres para evitar que fueran a la policía, por qué le permitían vivir en nuestra casa, pero debe haber sido terrible. Éramos rehenes en nuestra propia casa. Por supuesto, Tommy no nos mantuvo allí, pero sabíamos que estaría esperando una vez que volviéramos. Por la noche, Tommy nos sentaba y nos daba lecciones de vida. Nos diría cómo ser buenas personas, cómo amarnos unos a otros. Recuerdo una vez, durante la primera semana, miré por la ventana de enfrente a la sala de estar de Megan. Vi a Tommy allí, hablando con su familia en el sofá. El Tommy frente a mi familia dejó de hablar de inmediato y me miró larga y duramente. Luego fue a la ventana y cerró las cortinas antes de continuar. Durante las tardes, cuando los padres en nuestra calle llegaban a casa del trabajo, los veía reunirse brevemente en el camino, murmurando entre ellos y lanzándose miradas sobre sus hombros. Había un terror mutuo compartido entre ellos, un conocimiento tácito de que tenían que mantener a Tommy en secreto, que involucrar a la policía solo conduciría a, bueno, nada bueno. Al llegar, imagino que Tommy amenazó a nuestra familia y luego mostró algún signo de dominio físico sobre los hombres. Recordé los golpes contra las paredes y la forma en que mi padre se había aferrado a su garganta. ¿Pero qué demonios les había dicho? ¿Por qué le permitieron infestar nuestras casas? Bueno. Un mes después lo descubrí. Estaban conspirando contra Tommy. Iban a matarlo. Agosto de 1969. Nuevamente, me desperté del sueño. Miré mi reloj Spiderman y vi que era después de la medianoche. Me quité el sueño de los ojos, buscando en la oscuridad a Growls. Cuando encontré a mi oso, escuché golpes desde abajo junto con varias voces. Me salí de la cama y fui a mi puerta. Las luces de abajo estaban apagadas, pero vi rayos de luz atravesando el negro. ¿Linternas? Llamé a mis padres, pero vi que la puerta de su habitación estaba abierta de par en par. Sabía que no estaban en la cama entonces. Siguieron más voces de la planta baja, junto con el raspado de los pisos de madera. Salté cuando una explosión sacudió la noche y luego las voces se desvanecieron. Hay gente entrando al sótano, pensé, asustado. Nuestro sótano estaba sin terminar, una extensión de cemento vacío. ¿Por qué van al sótano? Pensé. En silencio, asumiendo que mis padres estaban allí, me arrastré hasta el primer piso, agarrando a Growls contra mi pecho. Efectivamente, la puerta del sótano estaba abierta y vi luz reflejada en el piso polvoriento. Podía escuchar la voz de mi padre, y luego las voces familiares de nuestros vecinos. Estaban hablando con alguien. Estaban enojados. Mi corazón se congeló en mi pecho cuando alguien se rió desde las profundidades del sótano. Jejejejejeje. Asegurándome de no hacer ruido, me escabullí hacia la puerta abierta y bajé los 2 primeros pasos para mirar la escena debajo de mí. Tommy estaba atado a una silla de metal en el medio de la habitación, rodeado por los 6 pares de padres que vivían en nuestro vecindario. Me dieron la espalda, pero pude ver la cara perfecta de Tommy mirándolos. El padre de Megan estaba allí, con la cara llena de moretones y carne hinchada. Su brazo estaba en una onda y parecía que tenía los hombros caídos como si le doliera la espalda. Contuve el aliento al darme cuenta de que uno de los hombres le estaba pasando una pistola a mi padre. Las mujeres se pararon junto a sus esposos con miradas sombrías en sus rostros. No hubo desacuerdo entre los verdugos. «Es hora de que dejes nuestras vidas», dijo uno de los hombres, acercándose a Tommy. Lo reconocí como el padre de mi amigo Luke. Vivían 2 casas abajo. «Esta es tu última oportunidad», gruñó. Tommy ni siquiera luchó con sus ataduras de cuerda, esa sonrisa siempre presente todavía en su rostro. Él los miró, la luz del techo iluminando sus brillantes ojos azules. «No entiendo, solo estoy tratando de ayudarlos a todos a criar a sus hijos adecuadamente. No voy a ninguna parte». Una mirada pasó entre los padres y luego mi padre puso la pistola en la cabeza de Tommy. «No estás ayudando a nadie».
Eres un monstruo. No puedes venir a nuestros hogares y amenazar a nuestros hijos, amenazar nuestras vidas. Así no es como funciona esto. Todas esas amenazas que nos susurraste mientras nos pillaban desprevenidos. Bueno, mírate ahora, le escupió mi padre, patético. Y ahora obtendrás tu merecido. Mi padre le disparó en la cabeza. El sonido fue ensordecedor y casi grité, golpeándome la boca en el último segundo. La cabeza de Tommy se echó hacia atrás cuando el olor a humo de pistola disparó el aire. Estuvo en silencio por un momento. Y luego, jejejejeje. Con horror, vi a Tommy levantar lentamente la cabeza para mirar a mi padre. ¿Qué demonios?, respiró una de las mujeres, con la voz temblorosa. No había sangre, ni huesos rotos. Nada. Solo un círculo oscuro en la frente de Tommy por donde había pasado la bala. ¿Qué mierda eres? Alguien susurró. Los ojos de Tommy se giraron hacia el hombre que había hablado. Soy Tommy Taffy. Y no voy a ir a ninguna parte. Mi madre de repente señaló a la esquina de la habitación, su mano temblando. Gas. Consigue el gas. La madre de Megan fue al rincón más alejado de la habitación y recogió una pequeña lata roja. Podía escuchar el chapoteo de la gasolina y lo olí en el aire. Mi padre tomó la lata de su mano, con los ojos muy abiertos y sin dejar a Tommy. Sin decirle una palabra, la volcó sobre el hombre atado, empapándolo. Tommy seguía sonriendo, jejejejeje. Otro padre le pasó a mi papá una caja de fósforos. Mi padre golpeó a uno, su mano flotando en el aire. Vuelve al infierno, déjanos en paz. Tommy sonrió más, el infierno va a parecer una fantasía cuando vuelva por ti. Mi padre dejó caer el fósforo y Tommy estalló en llamas. No gritó, no golpeó, simplemente se quemó. Cuando su rostro comenzó a derretirse, sus ojos cambiaron y de repente me vio. Jejejejejejeje. Con el corazón explotando en mi garganta, volví a mi habitación, las lágrimas corrían por mi rostro. Desde la seguridad de mi cama, eventualmente escuché a los vecinos irse, con alivio en sus voces. 2 semanas después, Tommy regresó. Septiembre de 1969. Estábamos cenando, una sensación de normalidad volvía a nuestra casa. Mis padres nunca me dijeron que habían asesinado a Tommy, sino que optaron por informarme que su visita había terminado y que volvió a casa. Todavía percibía olores de gasolina en nuestra casa, pero mantuve la boca cerrada. Estaba feliz de que mi familia estuviera bien. El sol se estaba poniendo y la luz naranja moribunda se filtraba a través de la ventana de la sala de estar, extendiéndose por el suelo para cubrir la mesa. Mi madre y mi padre se sentaron en los extremos opuestos de la mesa, charlando sobre sus días. Me di cuenta de que todavía estaban conmocionados, pero admiraba la forma en que intentaban devolver sus vidas a lo que había sido antes de que Tommy apareciera. Cuando me metí el puré de papas en la boca, la puerta principal se abrió de golpe. Me di la vuelta, saltando cuando la madera se estiró y las bisagras crujieron. Dejé caer mi tenedor, con los ojos muy abiertos. Era Tommy. Y se veía furioso. La boca de mis padres cayó al unísono, pero antes de que pudieran hablar, Tommy marchó hacia nosotros con una velocidad alarmante y volcó la mesa de la cocina. Los platos llenos de comida se hicieron añicos y mi padre se levantó a medias, el miedo lo paralizó. Sin decirle una palabra, Tommy agarró a mi padre por el cuello y lo arrastró hacia la pared donde golpeó su cara una y otra vez. Mi madre gritó y corrió para ayudar a mi padre, pero Tommy se giró hacia ella y la golpeó en los dientes, y la hizo estrellarse contra el suelo. Sintiendo que se me iba la vejiga y el pánico me arañaba la garganta, vi que Tommy sacaba la cabeza ensangrentada de mi padre de la pared. Escupiendo, aturdido, mi padre intentó liberarse de la garra de hierro de Tommy, pero no sirvió de nada. Con los ojos oscuros y la boca apretada en un gruñido, Tommy puso una mano sobre la garganta de mi padre y lo arrastró a la sala de estar. Sin detenerse, lo arrojó por la ventana y salió al patio delantero. Estaba hecho un desastre de lágrimas y terror, con los mocos burbujeando por la nariz cuando Tommy se volvió hacia mi madre y yo. Ahora estaba sonriendo.
Se acercó a mi madre aturdida y la levantó. «Vas a necesitar ver esto», dijo sombríamente, con los labios curvados en una sonrisa. Me miró y giró la cabeza hacia la puerta. «Vamos, Spence, tú también». Tiró de mi madre hacia la puerta principal y la empujó afuera. No me había movido, mi rostro congelado en un grito silencioso. Tommy miró por encima del hombro y me guiñó un ojo. «No me hagas preguntar de nuevo, Spence. Ah, y trae esa escoba detrás de ti». Me levanté de la silla por miedo, me levanté y agarré obedientemente la escoba de la cocina y se la acerqué a Tommy, con los pantalones oliendo a orina. Tommy me puso una mano en el hombro y me guió afuera para que se detuviera junto a nuestro buzón. Vi a mi padre rodando por la hierba, un desastre de sangre y vidrio, mi madre arrodillada ante él, llorando. Nuestros vecinos salían de sus casas, con los ojos muy abiertos, una expresión de horror en sus rostros cuando vieron a Tommy. «Agrúpense», gritó, indicándoles que se acercaran. «Miren lo que han hecho». Vi a Megan en su puerta al otro lado de la calle, frente a una pálida capa de nieve. Ella me miró y la vi comenzar a llorar, enterrando su rostro en sus manos. Sorprendidos por la obediencia, nuestros vecinos vinieron y se pararon alrededor de nuestro pequeño jardín delantero junto a la calle, todos los ojos puestos en mi padre y mi madre. «Esto es su culpa», dijo Tommy, conociendo cada una de sus caras aterrorizadas. De repente me arrebató la escoba de las manos. En un movimiento rápido, arrancó la cabeza, arrojó el plumero a un lado y avanzó hacia mi padre agarrando el palo astillado. Mi madre gritó y cubrió a su marido sangrante con su cuerpo, pero Tommy la abofeteó en la cara, desgarrándome corazón en el proceso. «Arriba», gruñó Tommy, levantando a mi padre por el pelo sobre sus rodillas. Con el vidrio sobresaliendo de su rostro, mi padre miró a Tommy, con la agonía ardiendo en sus ojos. «No te preocupes, cuidaré bien de tu hijo», susurró Tommy. Levantó la escoba rota sobre su cabeza como una lanza y la enterró en la boca de mi padre, bajando por la garganta hasta que estalló en su estómago y se hundió en la tierra. La sangre salió disparada como un geyser de mi padre y salpicó las facciones perfectas de Tommy. Mi madre aulló, sus ojos inyectados en sangre se sacudieron en sus cuencas mientras mi padre jadeaba. Y luego murió, sus labios envolviendo el mango de la escoba que sobresalía de su boca. Los vecinos que miraban estaban paralizados, algunas de las mujeres lloraron ante la repentina muestra de violencia brutal. Los rostros de los hombres estaban pálidos y conmocionados en silencio. El padre de Megan se inclinó y vació su estómago sobre la carretera. La sangre que goteaba de su rostro, Tommy se volvió para mirarlos, con los ojos encendidos. «Quiero que pienses en este momento la próxima vez que quieras hacer una fogata», quedó claro como el cristal. Todos los ojos estaban enfocados en la figura empalada de mi padre, clavada en la tierra. Dije: «¿Me dejo claro?». Tommy repitió, la sonrisa cayendo de su rostro. Todos asintieron lentamente, todos los ojos húmedos por las lágrimas y abiertos por el horror. Tommy lanzó un pulgar sobre su hombro. «Ahora deshazte de él. Necesito acostar a su hijo». Di un paso atrás, las lágrimas fluían libremente de mis ojos, sacudidas hasta el centro, incapaz de dejar de mirar a mi padre muerto. Mi mundo nadó y se sacudió, mi visión era una mancha de color. Sentía que iba a vomitar, desmayarme, gritar hasta que no pudiera respirar más. Tommy repentinamente se cernía sobre mí, arrastrándome en sus brazos. Presionó mi cara sorprendida en su hombro y acarició mi cabello. Cuando entramos en la casa y subimos a mi habitación, escuché un ruido en el pecho de Tommy. Jejejejejeje. Junio 1973. ¿Cómo describo los siguientes 3 años y medio? Las palabras no pueden hacerte entender cómo era la vida para mi madre y para mí. El asesinato de mi padre fue encubierto por el vecindario y mi madre, a pesar del dolor paralizante que debió de haberla traído. Cuando la policía finalmente vino a investigar, a pedido de su trabajo, una historia ya había sido cuidadosamente colaborada por las familias. Le dijeron a la policía que mi padre había estado engañando a mi madre y que ella se había enterado y luego lo echó.
Se contaron mentiras sobre los argumentos escuchados, junto con algunos escenarios en los que los vecinos vieron a mi padre escabullirse tarde por la noche. Fue suficiente para sacar a la policía de nuestra calle. Vieron el dolor en los ojos de mi madre, pero malinterpretaron la fuente. Todos estaban petrificados de Tommy Taffy, las mentiras contadas para garantizar la seguridad de ellos y sus familias. Se había dado un ejemplo, una lección aprendida. Escucha a Tommy Taffy. Haz lo que quiera. Y reza para que un día se vaya y deje nuestra comunidad rota. Mi padre no fue el único que fue castigado. Noté que un par de vecinos lucían extremidades rotas o rostros magullados. Ni siquiera puedo imaginar las mentiras que le dijeron al mundo exterior para ocultar la verdad. Tommy fue una pesadilla inquietante en nuestras vidas y no pudimos encontrar la manera de deshacernos de él. Las lecciones nocturnas se reanudaron, solo mi madre y yo ahora, sentados en el sofá escuchando a nuestro captor explicar cómo ser buenas personas. Tenía 10 años y me enfermó, la edad aclaraba lentamente cuán triste era nuestra situación. Pero mantuve la boca cerrada. Lo mantuve cerrado para mi madre. El recuerdo de la ejecución de mi padre ardía en mi cráneo todos los días. Los años que siguieron a la muerte de mi padre marcaron un cambio en los hábitos de Tommy. Ahora se acostaba con mi madre, cada noche la llevaba a la cama después de que me acostara y le di una última lección sobre la vida. Me quedaba despierto durante horas, escuchándola llorar desde su habitación. A veces sería por unos momentos, otras veces horas. Sin embargo, no siempre se quedó con ella toda la noche. Recuerdo las veces que me despertaba y él estaba parado en el rincón oscuro de mi habitación, mirándome dormir, sus ojos como brillantes océanos. Otras veces me miraba por la rendija de mi puerta. Se quedaría allí durante horas, solo. Jodidamente. Mirando. A veces me despertaba con él deslizándose en la cama conmigo, siempre colocando una mano fría sobre mi muslo. Con el corazón desbocado, el miedo destrozando mis entrañas, siempre me alejaba de él, estallando en sudores fríos. Todavía tenía a Growls, mi fuente constante de consuelo infantil. Lo abrazaba contra mi pecho, las lágrimas corrían por mi rostro hasta que salía él solo, el agotamiento me cerraba el cerebro. Soportamos esto en silencio, rogándole que terminara. Julio 1974. Yo tenía 11 años. Era el 5.º año, hasta el día, desde que Tommy había entrado en nuestras vidas. Me senté en la sala de estar, leyendo un libro mientras mi madre nos preparaba la cena. Estaba pálida y demacrada, los largos años la llevaban hasta los huesos. Sus ojos estaban sin vida en estos días y se habían hundido en sus cuencas, sus pómulos pronunciados, la piel finamente estirada sobre ellos. Growls yacían sobre mi pecho mientras me reclinaba, tratando de concentrarme en mi libro. Tommy estaba sentado en la silla frente a mí, observando. Pasé una página y salté mientras Tommy hablaba. ¿Realmente amas esa cosa, no? Me volví hacia Tommy, mi libro. Tommy negó con la cabeza, sonriendo. No, hijo. Ese oso. Miré a Growls en mi pecho y me encogí de hombros incómodamente, supongo que sí. Tommy se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. Deja tu libro, Spence. Lamiendo mis labios repentinamente secos, obedecí. Noté que mi madre estaba mirando desde la cocina, alarmada. ¿Sabes lo que significa el amor? Tommy preguntó. Jugueteé con gruñidos, con los ojos bajos. Significa que te preocupas mucho por alguien. Tommy sacudió la cabeza. No. No. Buen intento. De repente vino y se sentó a mi lado, colocando una mano en mi pierna y acariciándola. Amor significa que quieres cogerte a algo o a alguien tan intensamente que te morirías si no lo hicieras. Escuché a mi madre dejar caer algo en la cocina, pero no me atreví a quitarle los ojos de encima a Tommy. Tommy señaló a Growls. ¿Quieres cogerte a tu osito de peluche? Había escuchado a algunos niños en la escuela hablar sobre follar, pero todavía no tenía una idea clara de lo que era, así que solo sacudí la cabeza con las palmas sudorosas.
Tommy parecía confundido, pero acabas de decir que amabas a Growls. Entonces, ¿no lo amas? Mi madre dio un paso hacia nosotros, pero sus manos se cerraron en puños, pero mantuvo la boca cerrada, sus labios una delgada línea blanca. Supongo que no lo amo entonces, tartamudeé, sintiendo la mano de Tommy apretarse en mi muslo. Tommy colocó su otra mano en la parte posterior de mi cabeza. ¿Por qué no le das un besito? ¿Sí? Me sentía avergonzado y humillado con solo pensarlo, me ardían las mejillas. Traté de reírme, como si pensara que era una broma, pero Tommy lentamente empujó mi cabeza hacia mi oso. Adelante, hijo, no tengas miedo, dijo. Podía sentir las lágrimas en mis ojos mientras guiaba mi boca hacia mi oso y besé suavemente su nariz, alejándome de inmediato. Hazlo de nuevo, susurró Tommy, muéstrale cuánto lo amas. Sollozando, con las lágrimas rodando por mi cara, levanté a Growls y planté unos besos en su nariz gastada. Mi cara estaba sonrojada y mi corazón estaba acelerado. Me sentí tonto y absolutamente aterrorizado, la mano de Tommy como un agarre en la parte posterior de mi cabeza, instándome a seguir. Lámelo un poco, me susurró Tommy al oído. De repente aparté la cabeza y arrojé a Growls al otro lado de la habitación, sollozando abiertamente. No lo amo. Lo odio. Lo odio. Me cubrí la cara, avergonzado, con las manos temblorosas. Me senté en posición fetal y me quedé allí, sollozando. Sentí que Tommy se levantaba a mi lado y se volvía hacia mi madre. Parece que aprendió su última lección. Estaría orgulloso de él si fuera tú. Es un hombre ahora. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Sus ojos brillaron. Tomó 5 años. De repente se inclinó y cubrió su oreja con la boca. Su voz era de cristal frío, su aliento como fuego ardiente. Tus pequeños también tendrán 5 años, Spence. Y con eso, miró a mi madre por última vez y luego salió por la puerta. Mi madre me apresuró y me tomó en sus brazos, consolándome mientras lloraba. Tommy nunca regresó a nuestra casa. Pasó el tiempo y crecí siempre esperando que Tommy apareciera de nuevo y entrara por nuestra puerta principal. Pero nunca lo hizo. Los años se desvanecieron y parte del horror y el dolor comenzaron a desvanecerse también. Sin embargo, nunca fuimos iguales. ¿Cómo podríamos serlo? Mi madre era solo una carcasa de la mujer que solía ser. La tortura mental que había sufrido había roto algo dentro de ella que nunca recuperaría. Pero Dios, ella me amaba e intentó curar las pesadillas de esos 5 años. Pasó un año completo antes de que mi madre se atreviera a preguntarle a la madre de Megan si Tommy también se había ido de su casa. Así era. El vecindario era libre, pacífico, increíblemente libre del monstruo que nos había aterrorizado durante 5 años terribles. Nunca entendí cuáles fueron las últimas palabras de Tommy para mí, lo que significaban. Hasta que fue demasiado tarde. Cuando cumplí 25 me casé con Megan. Un año después ella estaba embarazada. ¿Has escuchado el resto de mi pobre hijo? Dios me perdone por tener hijos. Dios perdóname.